hoy tenemos un personaje muy interesante, un personaje que trabaja en la sombra, ¿no? Esa gente que por ahí no sale a la luz, pero que es muy importante para los deportistas, ¿no? ¿Es Y verdad que aparte, es un tipo que le metió mucha mano a Seba o no? ¿Te metió y le mano, metió. Seba, este personaje o no? Me metió mano, Totalmente. me metió mano, gracias a Dios que me metió mano. Y de hecho, lo fui a buscar muchas veces para que me meta mano. Es terrible eso. O sea, Confesión. que te gustó. Me alivió. Muy bien. Dicen que es así. Muy Sí. bien, no, es una persona con muchísimo conocimiento y esta vez tenemos, podríamos decir que tenemos ciencia aplicada al deporte, ¿no? Ciencia aplicada al Sí. pádel. Ciencia Ciencia y aplicada experiencia. a muchos deportes también, ¿no? Al Porque, pádel y a muchos otros, eso es. ¿Es verdad? muchos otros. Che, ¿lo definimos con una palabra o no? ¿Lo definimos con una palabra? Yo necesito 3 saltador de obstáculos. Nunca Opa. mejor dicho. Joder, lo tenías preparado, ¿eh? Olímpico. Profesional. Trabajador, trabajador, trabajador y muy trabajador. Formado. Ético. Bueno, y nuestro invitado estuvo, como dice John, en el ámbito federativo y en el ámbito profesional. Está trabajando en el World Padel Tour, digamos, también, ¿no? Claro. Sí, es el jefe de los servicios médicos del World Padel Tour. De voz. Y además está tocando la puerta. ¡Ding Está dong! tocando la puerta. Ábrele, ábrele, ábrele. ¿Abrimos? ¿Quién abre? A ver. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Piti. Escucha, ¿arranco, Rodri, o no? Mueve Sebastián Luis, adelante. Arranco. La primera va fácil, Piti, como para romper un poquito el hielo. Venga. En todos tus años de entrenador de jugadores de pádel, ¿quién fue el mejor, el más aplicado? Ah, viste, ya está. Viste que la primera iba a ser fácil. ¿Quién fue el mejor, el más aplicado? Pues mira, es que al final he tenido muchos, pero... No, la idea era yo, Piti. La idea era yo y... Tú, no sabía qué ibas a decir, pero tú seguro. Pero no me puedo, para ser honestos, no puedo dejar fuera al Bebe Auguste en ese momento de ser cuadriculado, de lo que le pidieras, de lo que tal, o sea, hasta el extremo. O sea, que no me puedo dejar a él ni a ti. Bueno, vale, como espejo también me sirve. Dale. Muy bien. Dale. ¿Puedo, moderador? Dale, adelante. A ver, Piti, yo para preguntarte tengo que informar un poco, muy resumido, de que vos, bueno, atleta profesional, de jerarquía, fútbol, en España y en Estados Unidos también. Ese es tu trabajo, entre otras cosas, y por supuesto pádel. Es decir, que vos conocés el mundo del deporte de manera amplia, por así decirlo, ¿no? Esto vos y yo alguna vez hemos cruzado algunas reflexiones sobre esto. Mi pregunta es muy directa a día de hoy. ¿Para vos el pádel es un deporte serio? Es que serio es un atributo, se lo daría a la persona. Entonces, si te topas con alguien como el Bebe Auguste, es un deporte serio. Si te topas con alguien como Sebastián Erone, no es un deporte serio. Es decir, luego, ahora que hablamos de organizaciones, pues ha habido momentos... Ahí vamos. Exacto. Hay veces que ha habido momentos que la organización pues me parecía que no era tan seria. Debo de decir que siempre, porque la intención siempre, en mi experiencia, siempre era la mejor. Otra cosa era que saliera con mayor seriedad por medios, por tal. Entonces, para mí, sin duda, es un deporte serio. Ha evolucionado una barbaridad. Yo desde 99, ya 20 años, ha evolucionado mucho y sin duda es un deporte muy serio. Para mí, sí. Ahora me toca a mí. Piti, ¿cuáles son los puntos fuertes que tiene que tener o que debe tener un jugador de pádel
a nivel físico, dada tu experiencia, a tener todo el historial de los jugadores de pádel, por las lesiones que pueden tener, por lo que más se carga, por tu experiencia, ¿qué es lo que más tiene o debe que trabajar un jugador de pádel? Pues mira, sin duda todo. ¿Por qué? Porque es un deporte muy reactivo, es controvertido, porque es un deporte, haciendo un símil para que la gente lo entienda, el tenis es un deporte por hacer un símil de un deporte muy, muy parecido en cuanto a raqueta y tal, es un deporte como de velocidad, de altas velocidades, y en cambio el pádel es como deporte de fondo, mucho tiempo, mucho rebote. Entonces, incluso en las lesiones son muy similares a estos dos ejemplos que te pongo. En un tenis puedes encontrar bastantes más desgarros agudos y tal, que es más de velocista, y sin embargo en el pádel puedes encontrar mucho sóleo, mucho gemelo, mucho tal, que es un deporte como más de repetitivo, impacto de fondista. Hay mucho desgaste articular de mucho tiempo, pues lesiones de fondista. Si queréis ver el símil, yo lo podría dar por ahí. Entonces, ¿cuál es lo bonito para mí del pádel? Es que con esa descarga, es decir, con esa... Yo sí defino el deporte del pádel, sin duda es un deporte anaeróbico, explosivo, de mucha reactividad. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo, entonces ahí está donde es un deporte de velocidad que hay que aguantarlo mucho en el tiempo, ¿vale? Entonces, contestando a tu pregunta, es que hay que trabajar todos los aspectos. Y si ya añades lo preventivo, porque tu pregunta va a nivel de cómo rendir, pues tengo que desarrollar un robot, por decirlo así, tengo que construir un deportista que en lo que sea una máquina sea jugar al pádel. Entonces tengo que construir un robot explosivo, reactivo, rápido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo tiene que mantener mucho en el tiempo. No es un velocista que hace así y se acabó. Son a lo mejor 3 horas de partido, ¿no? O sea que en cierto punto es diferente al tenis, tiene una preparación distinta al tenis. Totalmente. Para mí, o sea, a ver, tiene sus muchas similitudes, muchísimas, pero obviamente son otras manifestaciones deportivas. Entonces tú, como el ejemplo que os he puesto, yo como preparador tengo que construir un robot que sea una máquina de hacer lo que hace. Ahora iba a tirar una de fútbol el domingo, ¿vale? Pues no, aquí es toda la semana, ¿no? Pero lo que hace en competición. Yo tengo que construir un tipo que sea capaz de eso desarrollarlo. Claro, no tiene nada que ver lo que tiene que desarrollar un tenista y los tipos de desplazamiento incluso que hace, que esto que es más en el sitio, rotación, como una rata, ¿sabes? Tienen que ser como gatos. Y en cambio, en tenis es diferente. Dime. Rodri, entonces, escucha, ya que estamos, meto mi pregunta también que va en función a eso. Mi pregunta iba a ser, con toda tu experiencia, ¿qué era lo que más habías tratado como roturas o lesiones de jugadores de pádel? Pero más o menos que ya los dijiste, ¿no? Gemelo, bueno, decilo vos. ¿Qué era lo que más se rompe los jugadores? Esto es como todo. Podemos hacer un bloque de, digamos, lesiones por antonomasia del pádel, y entonces sí que englobarías pues todas estas lesiones que son las conocidas de ese sobreuso de hombro, de ese sobreuso de codo, de esas lesiones de giros y rotaciones articulares, desgaste de columnas. Espalda, sí. Obviamente. Y luego, desde el punto de vista de muscular, pues todo lo que es gemelo, sóleo, puedes tener obviamente de todo. Y esto si nos metemos en gente que ejecute una muy buena técnica, pero si luego ya empiezas con esa técnica desvirtuada de gestos, de malos tales, pues ahí ya... Sí, no, yo te iba más que nada sobre la parte profesional. Evidentemente, aquel amateur que tenga la técnica que tiene o la empuñadura que tiene y todo, me imagino que deriva para otros lados. Yo me refería sobre todo al segmento profesional. Yo diría, de muscular, tren inferior de rodilla para abajo, porque es un ejercicio, ya te digo, tipo fondista, con esa pretensión, Sí. repetitiva.
articularmente por culpa de esto, esos impactos repetitivos, pues ya tienes articulares de columna lumbopélvica, columna baja, caderas, y luego sobreuso, también articularmente, todo lo que es codo, hombro, y eso por catalogarlo. Bien. Ok. Piti, vos dijiste que estás hace 20 años con el pádel. Y evidentemente la longevidad de los jugadores ha ido aumentando con el tiempo. Citaste el tenis, que también es un ejemplo. ¿Cómo cambió el entrenamiento físico de 20 años a esta parte? ¿Y cómo pensás que va a ser en los próximos 10 años? Bueno, a ver, cada uno la canta como le suena, pero yo... Bueno, estás acá. Claro, yo lo que yo me encontré cuando aterricé en el pádel fue pues que se entrenaba jugando partidos, básicamente. No quiero ofender a nadie ni quiero nada, ¿no? Me refiero No, a... sí, ofendé, dale, que así tenemos más gente. Había casos de todos los colores, ¿no? Pero básicamente yo lo que me encontré fue, ostras, aterrizo en un deporte donde veo gente del más alto nivel en este deporte y básicamente entrenaban jugando partidos. En muchos casos, no voy a dar nombres, los preparadores físicos o los entrenamientos se los llevaba pues el monitor del gimnasio del club al que iban. Entonces era por un lado esa mezcla de decir, sí, hombre, hay que estar fuertes, pues venga, pesas. Vamos a poner más fuertes que el vinagre, y entonces te encontrabas a gente que era casi culturista y otra gente tal. Es decir, el monitor de la sala del club. Y en cambio, desde el punto de vista de resistencia, bueno, pues como jugamos 2 o 3 horas de partido, pues venga, a correr y venga, 1 hora corriendo. Ostras, claro, yo aterrizo aquí y digo, para, esto no lo veo muy aplicable, ¿vale? Y entonces se empezó a trabajar un poquito más específico y además, curiosamente, yo viniendo del atletismo, no era todo correr. En absoluto, había que hacer desplazamientos, pero si los desplazamientos ya los hago en el partido, ya, pero tú ahí ya lo que haces es desarrollar lo que tienes. Vamos a meterte algo dentro que luego desarrolles bien. Entonces, y entrenar en esas, bueno, palabrotas de rutas metabólicas, pero en esos gestos específicos y tal, en fin, un rollo. Y yo lo que veo que ha evolucionado muchísimo, que obviamente ya la gente entrena y entrena bien, que ya se trabaja con GPS, o sea que obviamente creo que se ha evolucionado mucho más de lo que queda por evolucionar, que queda todavía, pero habla bien de la gente que está trabajando hoy en día, que ya queda menos que lo recorrido. ¿Vale? ¿Y cómo es el futuro? En los próximos 10 años, ¿cómo van a entrenar físicamente los jugadores? Pues va a depender, a mi humilde opinión, va a depender no solo de lo que pase en la cancha. Vamos al ejemplo que os digo yo, del robot. O sea, el robot, ¿qué va a ser el robot? ¿Vamos a jugar con algún tipo de adaptación técnica, reglamentaria que nos varíe el deporte? Va a proliferar ahora un montón de países y un montón de torneos donde va a cambiar incluso la competición en cuanto a que ahora van a jugar 40 semanas al año. Va a cambiar, va a depender de eso. Va a depender de eso porque, insisto, que lo que hay que hacer es, vale, para esto es para lo que mi jugador tiene que crear unas adaptaciones y que esta sea su destreza. ¿Vale? Hay destrezas técnicas y hay destrezas de planificación. ¿Vale? Y el preparador tiene que atender a las dos. Perfecto. Vale, pero escucha, perdón Piti, y perdón que me meta. En cuanto a la pregunta del Tata, yo soy un caso muy puntual porque llevo trabajando con vos o muy cercano a vos hace 20 años. Entonces, sí, yo he sufrido también por un tema de la edad un cambio rotundo de lo que era mi planificación desde cuando empezamos a entrenar a hoy. Evidentemente, insisto, un tema es la edad porque los entrenamientos están aplicados a mi situación actual, pero también han variado muchísimo los ejercicios que hacíamos. O por lo menos eso yo creo o lo veo casi a diario. ¿Eso es en base a qué? ¿En base a que todavía se está buscando la excelencia para tratar de desarrollar ese jugador perfecto o eso es en base
a que la ciencia de la preparación física o de la educación física todavía se está implementando al deporte y va creciendo. Bueno, veo que me pedís concreción en la respuesta, en la pregunta no hay problema. No, a ver, es que en tu caso es un caso bonito porque tienes toda la longevidad, entonces en tu caso, y soy yo el que ha estado cercano a ti, hemos variado mucho porque esto no es café para todos. Es decir, tú no eres el mismo jugador con 20 años que con 40. No, eso ya es clarísimo. Por eso, y el preparador, pero ya no te digo en rendimiento, ¿vale? O sea, el preparador que quiera entrenar a un jugador con 20 años, como a su experto voy a llamar experto, con 35, pues se equivoca, porque tiene mucho que desarrollar y todavía tiene campo para hacerlo. Y el entrenador que quiera entrenar a alguien de 40 años, como lo hacía cuando tenía 20, se equivoca también, ¿vale? Primero porque a ti el deporte te va a exigir unas huellas y unos desgastes que yo tengo que, o sea, yo como preparador físico tuyo, por ejemplo, y de todo el mundo, el mejor preparador físico del mundo es aquel, para empezar, o sea, porque se caen muchos ya. El mejor preparador físico del mundo será el que en una final olímpica de 100 metros tenga a su atleta en los tacos. En una final de un máster tenga la pala y entre en la cancha. Porque si está lesionado, ya no puede ni intentar ganar, ¿vale? Y a partir de ahí vamos, segunda fase, segunda pantalla, vamos a intentar tal, ¿no? Entonces, claro, con 40 años hay que adaptar muchas cosas, ¿vale? Entonces tú no entrenas igual que entrenabas, ni yo defiendo que nadie entrena igual que entrenaba, ¿qué tal? Y si luego tú tienes tus patologías o tus, digamos, condicionantes corporales, pues yo tengo que atenderlos. Y, o sea, al final no es café para todos. ¿Me explico? Sí, se entiende perfectamente. Mira, yo te quería preguntar, la filosofía un poco de Give Me Five es hacer llegar al pádel a la gran masa, ¿no? Es intentar acercar nuevos jugadores viniendo de otras industrias, de otros lugares, etcétera. Con lo que, además de jugadores y entrenadores de pádel, nuestra audiencia es claramente pues, el jugador amateur, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, quería saber si nos puedes ofrecer 3 o 4 directrices básicas desde el punto de vista fisioterapéutico, preparación física, medicinal, un poco esto, 3 o 4 directrices básicas para jugadores amateur si sobre todo no tienen la oportunidad de recibir atención médica de manera regular. ¿Qué podrías decir? Sí, no las digas todas, que después ponemos la clínica abajo, porque si las decís todas después te quedas sin cliente. Bueno, el primer axioma para mí, fundamental, que es una cosa que suelo decir, y la gente me mira así como, qué ridiculez, pero hay que llevársela a la almohada y lo bota, ¿no? Yo siempre cuento lo mismo. Tú, el cuerpo, si estás preparado, te metes en una cancha y usas tu cuerpo para jugar al pádel. Si tienes cierto acondicionamiento, ciertas preparaciones. Si no haces nada, si eres el oficinista, cualquier cosa y de repente llega tu día de clase, tu día de partido y te metes en la cancha, ahí lo que haces, amigo mío, es abusar de tu cuerpo jugando al pádel. Entonces, lo primero que yo diría es, hombre, si tú sabes que vas a hacer una serie de... Me acuerdo yo cuando daba el curso de la Federación, siempre decía lo mismo, decía, hay que ser muy burro para ser policía y que te llamen de repente para entrar te están robando en un polígono industrial y entrar así, si sabes que están ahí los malos malotes, entras con Tienes que estar alerta. Con el revólver ya preparado a ver qué pasa. Bueno, tú te metes en una cancha de pádel y yo al amateur le diría, ¿sabes que va a pasar ahí una serie de cosas que no te pueden sorprender? Entonces, hay que ser muy burro para no meterte por lo menos con la guardia alta. ¿Qué es la guardia alta? Mira, otra frase que decía también yo hace 1000 años, quien me oiga ahora y fue alumno mío de aquella época dirá, madre, este tío qué pesa. Yo siempre les decía, por mucho que os digan vuestras novias, el corazón es un músculo. Entonces, si sabes que de repente lo vas a meter en la cancha y lo vas a empezar a maltratar, a exprimir, pues hay que ser muy burro para no llevarlo a aproximarlo
a ese frenesí un poquito progresivamente. Y de ahí todo, imagínate, gemelos, sóleos, tal, no sé qué, todos. ¿Y qué problema hay? ¿O cuál es la parte buena? Que es que no cuesta nada, además. Que en cuanto tienes 3 o 4 tips que me preguntas tú, pues ya te acercas ahí de una manera paulatina. O sea, no hay ningún problema. Y sobre todo cuando llegas a la cancha y como estás obsesionado de entrar a tu hora a no perder un minuto de partido, estás en la reja de la cancha 10 minutos antes. Usa esos 10 minutos, melón, y te empiezas a movilizar, a articular, tal. O sea, 4 cosas. ¿Cómo? Bien fácil. Pero vamos, en principio la idea es esa, de no abusar de tu cuerpo jugando al pádel. Luego, preocuparte como mínimo no para ser, yo qué sé, Juan Lebrón o vamos, no, es decir, para no agredirte. Entonces, procurar tomar algún par de clases, darle bola a tu preparador, que te explique y tal, e intentar adaptar alguna y no decir, ya juego así, no pasa nada. O sea, hay muchos factores lesivos que no son del pádel. A mí muchas veces me decían en aquella época, es que el pádel es muy lesivo. ¿Qué pádel? ¿El correcto o el de todo vale, cojo la pala y aquí cualquier animalada? ¿No? Vamos a hablar de qué estamos hablando. ¿Entiendes? Entonces, yo intentar acondicionarme un poquito para que lo que hago ahí no sea meterme así y a ver qué pasa y si mi cuerpo aguanta, y luego intentar afinar un poquito técnicamente para dominar un poquito ahí lo que pasa. Esas serían las 2 grandes cosas que yo le diría al amateur. A partir de ahí, ¿tienes más opciones? Ostras, progresa en eso. ¿Vale? Pipi, oye, esos cursos que decías tú en la federación, ¿hace cuánto tiempo es de eso? Pues esos 20 años o... Sí. El 2000. Pues hace 20 años que tú y yo no nos vemos, porque desde entonces no hemos tenido la oportunidad de coincidir, has viajado con un perro, te has formado 1000 veces más que todos los de este grupo, así que hay que exprimirte al máximo. De hecho, hoy escribíamos por el olímpico, yo digo, es verdad, si Óscar Pitié fue olímpico, 4 vallas, he visto el tiempo, es mejorable, pero bueno, vamos a ir... Nunca es tarde. Nunca es tarde, Entonces... Que llovía, que el tiempo era mejorable, que llovía. Sí. O que el tiempo... Yo no pude mejorarlo. No pudiste mejorar. Pero... Yo lo vi correr, Lo vi correr y lo vi dejarse un isquio en la pista de atletismo. Bueno, sí. sin ahondar en ello, porque a mí el 400 vallas me parece que es una prueba que tiene que ser lo más duro del mundo mundial, porque me parece alucinante el atletismo y más la gente que hayáis podido disfrutar de una olimpiada, y os tengo top, porque sois tops, ¿vale? Necesito más pistas, más secretos. Sigo dedicándome mucho a la formación de los enanos. Y cuéntame un poquito esto de la especialización temprana, multideporte. ¿Cómo ves todo eso? Porque es que yo quiero dar pistas a los técnicos y sobre todo que estén tranquilos los padres porque están en manos de los mejores técnicos. Bueno, me parece buenísima la pregunta, en serio te digo. Especialización temprana, te digo, estoy a favor. Ahora, para mí la especialización temprana es con cabeza. Es decir, es una guinda de un pastel. Si haces especialización temprana, la guinda está en el pastel. Si no la haces, pues es todo básico y tal. Pero, entonces, hay que desarrollar. Estamos hablando de niños muy pequeños, que es la mayoría de las veces. Desarróllalos un poco globalmente. Porque si no vas a empezar ya a crear unas... porque fíjate la paradoja. Si tú requieres de especialización temprana, voy a decir una barbaridad, es que estás detrás de buscar algún campeón. Estás buscando que, aunque sea de manera natural, aflore el talento y tú lo reconozcas y lo tengo aquí y tal, porque si no, ¿qué narices de especialización temprana? Chaval, que venga a divertirse, le hacemos un... ¿Me explico? Entonces, tú fíjate, depende de lo burro que seas, en apretar las tuercas en pos de esa especialización temprana, estás poniéndole muchos palos en las ruedas para que ese talento que detectes tenga 10 años y esté cao. Entonces, especialización temprana sí. ¿En cuanto a qué? En cuanto a alguna destreza, o sea, destrezas obviamente, tal, pero no a exprimir tempranamente. No sé si me explico. Sí. Entonces, hay que desarrollar armónicamente muchos contenidos. Por ejemplo, aprovechando una de las escuelas de fútbol mejores que hay en el mundo es la escuela francesa.
Y en la escuela francesa se pasan X horas enseñando a correr a los futbolistas. A los futbolistas. Eso, si estás jugando en el fútbol, estás en contacto con el balón, eso Messi, que la tiene atada con el cordón, 2 o 3 minutos, los otros 88 minutos estás moviéndote por el campo sin balón. Es decir, ostras, a mí me parece interesante enseñar a moverme. Y desde el punto de vista incluso energético, la técnica se define por eficacia. Entonces, enseñar a desplazarse a un deportista por el campo o por una cancha de pádel, no hay nada que me parezca más especial, más especializado. Perdón, ¿vale? Entonces, en una etapa de desarrollo de especialización temprana, gastar tus buenos movimientos en la cancha, no ponerte a reventarle el hombro y a sacarle por 3, o sea, intentarlo, con esas edades, ¿no? Esas sobrecargas no, esos sobreusos no. Crea las bases y tranquilo que tú, si al final la mejor especialización es la maestría, y tú a un niño le empiezas a estimular, solamente a estimular, y el talento va a progresar. El talento va a progresar, pero ese talento no puede estar cojo por ninguna de las bases. Entonces, para mí, mucho trabajo de base y especialización temprana en cuanto a la orientación. Pero no es, para mí, o especialización temprana no es similar a entrenamos como un profesional, pero poco. No tiene nada que ver. Entonces, también entiendo que de momento el concepto atleta como tal, el sacar atletas más que padelistas, igual es un concepto importante, ¿no? El atleta puro y duro que sabe de las capacidades coordinativas, de toda la base ¿no? real de la preparación física. Sí, pero sí, sin duda, pero aplicadas al pádel, y date cuenta que el atletismo, por ejemplo, ahora ya que hablas de atletas, también es un deporte, también tiene su especialización. Es decir, entonces, especialización temprana, bueno, introduces las técnicas y tal, pero no es donde focalizas, y tampoco focalizas en la barbaridad de estímulo que le das. Es decir, yo trataría de tener, si yo tuviera la escuela de pádel, desde luego mis guajes, mis pequeñitos, desde luego iban a tener efectivamente todos los tiros, porque iban a tener una base de iniciación, tal, no aquello de decir, no, es que yo esto no, me defiendo muy bien de esta forma, pero no, o sea, vas introduciendo y vas trabajando y estimulando los precursores de esas acciones, pero no desde luego una sobrecarga de entrenarlo. Fíjate lo que decíamos antes, si Seba Nerone, cuando de la diferencia que hablábamos de cómo entrenar cuando tiene 40 años a cuando tenía 20 y tantos, con 20 y tantos, 20 muy poquitos, ya fuiste subcampeón del mundo por selecciones, tal. Y si no tiene nada que ver con 40, con 20, tampoco tiene nada que ver con 20 que con 8. Y Piti, de las capacidades, perdonar, lo último, y de las capacidades físicas básicas, sí. ¿Vale? ¿Cuáles estimularías de primera un poquito más, si acaso, y serían principales en etapas de formación, cuando son pequeñajos? ¿Cuáles son las que más trabajarías? Bueno, yo quitaría la palabra trabajo de ahí. Yo simplemente hablaría de estímulos, estimularlos y tal, es decir, que tenga familiarización. Ahí hay todo, literatura, yo estimularía todas. ¿Qué? De manera incipiente, de manera jugada, de manera lúdica, y de manera luego, si elijo los juegos, pues sí que elegiría juegos de pádel, porque a eso sí que le llamo especialización, de jugar, y si puedo trabajar un volumen, digamos, de estimular resistencia aeróbica con jueguitos de pádel, que ojo, que jueguitos de pádel pueden ser con la mano, pues, ¿qué os voy a decir a vosotros? O sea, si sois unos fenómenos todos. Es decir, el tema es, no, se lo digo yo a mis hijas, nada que ver con deporte. Cuando veo que les apetece ser mayores, les digo, pero si vais a ser mayores, disfrutar ahora que sois niñas, que vais a ser mayores, ya os aseguro que vais a ser mayores. Entonces, no quemar etapas, sobre todo porque yo pongo el ejemplo en fuerza máxima, siempre pongo un ejemplo. Tú le das a un niño o a un novato, tú le das un palo de escoba
y solamente con ejecuciones correctísimas mejora la fuerza. Por coordinaciones intramusculares e intermusculares, por gestos rápidos y automáticos, ya mejora la fuerza. Entonces, chico, si no vas a tener toda la vida para mejorar la fuerza, no la vas a tener. ¿Para qué vas a regalar toda esta etapa de evolución? Si con un palo de escoba vas a poder desarrollar toda esta mejora, coño, no quemes esta etapa. Y luego, cuando puedas tener el siguiente elemento de mejora, estarás aquí y no aquí abajo. ¿Me explico? Maravilloso. Quemar etapas no es inteligente para mí. Maravilloso. Me apunto todo, ¿eh? Me apunto. Vos hablaste de, recién se mencionó un poco de la vida útil, ¿no? Teóricamente larga del deportista. Porque vos, a mí me gustaría preguntarte desde el punto de vista, digamos, profesional tuyo, pero claro, con 20 años, y además que sos un tipo que juega al pádel, ya vos sabés de técnica, sabés de táctica. A mí me gustaría preguntarte, ¿es una combinación de factores o hay uno que, digamos, tiene preeminencia sobre los demás en cuanto a por qué el jugador de pádel en principio tiene una vida útil, el jugador profesional, ¿no? Más larga en comparación a otros deportes, por así decirlo, similares? Técnica, táctica, algo de tu campo. ¿Qué pensás vos? ¿Por qué? Bueno, voy a hablar de varios factores. Primero, y de broma, por favor que me entienda todo el mundo, pero algo de eso hay, por inutilidad e incompetencia de los jóvenes. Siempre dije que los jóvenes son... No. Claro, porque... Pero mira que la juventud es una enfermedad que se cura sola, ¿eh? Por eso vienes y te empujan. ¿Vale? Entonces, a eso voy, a ese nivel. Todavía estamos en un deporte relativamente joven en cuanto al exprimir al deportista. ¿Vale? Imagínate, por ejemplo, en el momento en el que empezaras si esto a nivel internacional desarrolla y lo que decíamos antes, si de repente hay torneos al año, pues va a pasar lo que les pasa a Nadal, a Federer y tal, que de repente o empiezas a seleccionar, es decir, o te haces un tenis a tu medida, lo has ganado porque si no te vas del circuito, o desde luego no puedes seguir con el mismo nivel de intensidad y de desgaste que cuando tenías 20 años, ¿vale? Entonces, en el pádel se ha dado que había tal nivel de maestría, por eso digo la tontería de broma de la inutilidad de los jóvenes y tal. Tal nivel de maestría de la franja de arriba que echarlos costaba mucho. Luego es un deporte que luego no exigía demasiados torneos, no exigía un volumen, me refiero a nivel del año, estaba muy bien. O sea, si te parabas a pensar, para el volumen de torneos que había, no tenía sentido. Porque era todo el año para muy pocos torneos. Pareciera más lógico, pues tipo Estados Unidos, pues un deporte más estacional, de competición, el amateur, obviamente todo el año, todo lo que puedas jugar y divertirte. Pero desde el punto de vista de reglamentación y competición tal oficial y un circuito, pareciera que tenía más sentido concentrar y hacer una preparación larga y ser la época de verano de no sé qué. Eso para mí es lo que para mí tenía más sentido. El hecho de hacerlo tan elástico, con tan pocos torneos de repente, pues también les ha dado un beneficio a los jugadores tan longevos, ¿vale? Y luego, definitivamente, que también tiene mucho que ver, pues es un deporte de destreza, es un deporte de mucha habilidad. Entonces, ¿qué pasa con un jugador de fútbol, por ejemplo? O con un atleta. Un atleta empieza en una prueba de velocidad y si es longevo en el tiempo se va subiendo. ¿Por qué? Porque haces tu deporte a tu nivel. Entonces, si ya no soy tan explosivo, me subo de evento, me subo, pues a lo mejor soy 400, me subo al 8. Y en el 800 es un deporte menos explosivo, menos tal, o en el futbolista, pues me voy retrasando de posición. Y he sido un delantero y de repente voy ya jugando un poquito por detrás, o soy un centrocampista y de repente incluso me reconvierto a central, o soy un lateral y a lo mejor pues, si tengo envergadura pues también voy cerrando. O sea, uno al final tal. O lo que está pasando hoy en día es, yo quiero seguir jugando,
no puedo seguir al nivel de la exigencia de Europa, pues me voy a China, me voy a Estados Unidos, me voy a decir, sigo siendo élite, pero a una exigencia tal. A mí me va a gustar ver qué pasa en el pádel si empieza esto a ponerse muy exigente en cuanto a muchos torneos al año y ya no sé si los jugadores serán tan longevos, ya no lo sé. Piti, una analogía dentro del pádel en esto sería pasarse del revés a la derecha, es decir, vos tenés constancia de que efectivamente el esfuerzo y la cantidad de lesiones sea menor. Mira, no quiero focalizar, pero aquí tenemos, por ejemplo, a un jugador con el que yo hablé de eso en su día. ¿Te acuerdas, Seba? Sí, entre Creo vos que no y fuiste el único. entre vos, Rodrigo, Martín, me dejaron pelado. Sí, sí. Es decir, no, es que sí, llega un momento, a no ser que seas zurdo, claro. Si eres zurdo, pues está, o sea, pero me refiero a lo que entendemos de la derecha y del revés. Pues, No, en este caso no era zurdo, sino que era sordo el jugador, pero bueno. pero muy nunca fue. Nunca. Sí, sí. Y entonces te digo, sí, en cuanto a despliegue, por lo que te digo antes, ¿no? Por eso decir, vamos a analizar qué necesita mi jugador en cancha y yo tengo que abastecerlo. Entonces, obviamente, la manifestación competitiva de un jugador de derecha puede ser un poquito más, digamos, menos exigente que del jugador de despliegue del revés. Entonces, en ese sentido, sí, podría ser el símil perfectamente. Piti, ¿hace cuánto que no juegas al pádel? Pues ahora hace bastante porque tengo el cuello que no sé si es mío o creo que me han dado una talla menos. Venga, O sea, pues a ver si te aguanta el cuello que vamos a jugar un super tie. Es decir, pregunta cortita, respuesta cortita. ¿Va? Venga, vamos. ¿Estás preparado? No sé qué diré, pero sí. Venga. Mente abierta, ¿eh? Defínete en 2-3 palabras. En lo que hablamos a mí es que me encanta mi trabajo. Me defino así. Lo que más te gustó de esas Olimpiadas tuyas en el 96. Lo que más me gustó fue que, pues sinceramente, me perdí las de Barcelona porque me lesioné un mes antes y fue, es decir, no me muero sin ir a unos juegos. O sea, fue un alivio. Un ídolo del deporte. Un ídolo del deporte, pues el tan controvertido ahora mismo Michael Jordan. Un fracaso en tu vida. Uf, muchos. Muchos. Cada vez que riño a mis hijas. Una victoria para el recuerdo. Una victoria para el recuerdo. Pues es que he tenido de los tres ámbitos, en atletismo, en fútbol, en tal. Quédate con una. Me quedo con una. Pues mira, yo que fue un año además muy castigado por lesiones, además es el Wanda. Además es el Wanda. Un campeonato de España que gano en lo que hoy es el Wanda Metropolitano, que era la Peineta. ¿En el 95? En el 95. Vamos allá. ¿Carácter Luis Aragonés, Cholo o ninguno de esos dos? Hostia. Es que tú quieres que me echen, ¿no? Sí, sí. ¿A eso hemos venido? Bueno, pues dicho lo que he dicho, que ya estoy fuera, yo creo que como todo el mundo es mejorable, o no me quedo con ninguno de los dos, o los sumo los dos. Un jugador de fútbol. Raúl García. Un jugador de pádel. Ostras, me metes en un brete ahí porque tengo muchísimos, pero voy a barrer para casa y voy a decir uno. Reca Nerone. Jugadora. Jugadora. Muy buena pregunta. Jugadora. Icía. ¿Entrenador o entrenadora? ¿De pádel? Sí.
Quiero que me enfoque la cámara. Jorge Martínez. 2 últimas. Un consejo. Un consejo. Uf, humildad. Un deseo. Ese me lo voy a pedir para mí, humildad. ¿Sabes qué? Lo has dicho con el corazón. Todo el Super Try ya has arrasado. Enhorabuena. Muchas Rodri, gracias. Rodri, quiero por ahí, es como una continuación del Super Tiebreak que está haciendo John. Piti, te voy a pedir que seas breve y no me esquives la pregunta. Venga. ¿Quiénes son los mejores en tu profesión y por qué? ¿Y cómo te ubicas en ese ranking? Esa es la primera parte, después te voy a hacer la segunda. Vale, mi profesión, acótala, porque soy renacentista. Bueno, como hombre ilustrado, ¿quién es el mejor entonces? Ya que sabes de todo. Primero no sé nada, y segundo, es que de cada ámbito tengo... pero me gusta mucho, por ejemplo, como fisio, pues un compañero mío del Atlético de Madrid, que se llama Iván Ortega, trabaja muy bien, como preparador físico, ¿Sabes qué pasa, Piti? Te la voy a responder yo. Tenés la vara tan alta. No, ¿sabes qué pasa? Es que mato a muchos. No, tenés Pero, la vara a ver, muy no alta. se trata de hacer diplomacia. Piti, decime cómo estás en el ranking vos. A ver, 1, 2 o 3. Esa sí la tengo clara. ¿Eh? Esa sí la tengo clara. A ver. Voy para abajo. O sea, sos 3. No. Voy para abajo mucho. Es decir, cada año que pasa soy peor porque cada vez aprendo más y me doy cuenta que no sé nada. Aquello de solo sé que no sé nada, cuanta más información tienes, te das cuenta que todo es mentira, que efectivamente 50 caminos que llevan a Roma y tú a veces has sido súper bobo y pensando, no, se va a Roma por aquí. Entonces, al final te das cuenta que es todo mentira. Bueno, ok, va la segunda. Y no la podés esquivar. ¿Quiénes son tus peores entrenados en pádel? Tenés que dar nombres, ¿eh? Me está matando. Pues mira, pues sí, también lo tengo aquí, Seba Nerone. Peores, bájame dame un 3. poco. Dame 3. Espera que te cambiamos la pregunta. Pues es que, vaya, esto ha sido un brete. O sea, mis peores Sí. entrenados, es que he tenido algunos que... Para darle comer No vale decir Kutu, ¿eh? No sé si lo tuviste, pero no vale, ya lo usaron. A Kutu nunca tuve el placer. Mira, Bueno. voy a decir... Podés decir mujeres, ¿eh? No hay problema de género acá, ¿eh? No. Voy a... Seguramente no serán mujeres. No. Voy a decir... pues mira, el propio Gaby en algún momento era como era puro talento, pues había veces que se dormían los laureles y a mí me entraba una ganas de matarlo. Y luego voy a decir uno que, bueno, que nunca voy a decir uno que no fue jugador, pero muy tal, pero fue jugador, jugó circuito y tal. O si no, mira, voy a decir Paquito Navarro. Yo trabajé con Paquito Navarro y era una época en la que todavía no se había caído del árbol, estoy seguro. Luego ha tenido que madurar una barbaridad porque en aquella época, le costaba, como que no le daba importancia y ahora yo lo veo desde la distancia y me parece un tío que aporta muchísimo y como lo conocí en otra época, me parece de admirar. Qué bueno. Perfecto. Muy bien. Gracias. Marquitos. Mira, muy interesante, por cierto. Pero bueno,
Mira, aparte de toda la experiencia que tienes en deportes, que estamos hablando un poco de eso, de atletismo, de fútbol, de pádel, etcétera, etcétera, me interesa mucho que has trabajado en Estados Unidos, en América, con el City, con Villa, etcétera, ¿no? Y sobre esto quería preguntarte, basado en tu experiencia, tanto en estos deportes como la otra variable que es Estados Unidos, ¿cuáles son las palancas que en tu opinión deberíamos utilizar aquí en Estados Unidos para hacer que finalmente el pádel sea un éxito en el corto plazo? Pues a ver, yo es que, por ejemplo, en Estados Unidos mi experiencia es dispar. Yo creo que una sociedad al final marca mucho todo al individuo y el deporte lo hace un individuo. Entonces, es una sociedad muy competitiva y que tienen Claro, yo, por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo, joder, Estados Unidos, parece mentira con lo preparadísimos que están y los medios que tienen y la cantidad de muertos con el coronavirus y tal, no sé qué. Yo decía, pero vamos a ver. Vamos a ponerlo en contexto, es Europa. Es como si Europa saca una clasificación única con todos los enfermos y los muertos. Sí que no puedes comparar. Uno cae en el error de compararlo con España. España es un guaco. Pues obviamente tienen que tener mucho más. Entonces, yo, por ejemplo, mi experiencia en Estados Unidos es, desde el punto de vista deportivo, técnicamente somos infinitamente mejores. Infinitamente mejores. Me meto en un jardín, pero no esquivo balas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cae un talento y tenemos que cuidar y lo tenemos que llevar de la mano desde que nos lo topamos hasta que lo dejamos arriba. Ellos tienen la gente por castigo. De hecho, es un poco como el preparador físico de, no sé si os acordáis alguno, de hace muchos años, el Lute, camina o revienta, pues así. Yo cojo, me pongo a exprimir, a maltratar al deportista en cuanto a ponerlo fuerte. Quien se me cae por el camino me da igual, tengo 50. Entonces, nosotros somos mucho más... puristas. Sí, estaba pensando en esa palabra exactamente, Seba, puristas. Exacto. Nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos con los talentos que nos encontramos, tenemos que inventárnoslo incluso, tenemos que mimarlos mucho más. Ellos se pueden permitir el lujo. Entonces, yo, todo lo que hiciera en Estados Unidos sería ¿en qué son superiores a nosotros? En la competitividad que tienen, en el ego que tienen, en lo orgullosos que están de ser ellos mismos. Entonces yo todo lo que hiciera en Estados Unidos sería vinculado todo a tocarles el ego y a competir y a tal, que en eso sí que son unos fenómenos. Me la apunto. Muchas gracias para unir ahí al montón de cosas que hacemos. Muchas gracias. Hola, Piti. Cuando eras un niño, soñabas con ser deportista olímpico. Soñabas con tu ídolo Edwin Moses. Querías ser como él. En 1996 representaste a España en los Juegos Olímpicos. Eres un ganador. Tu sueño de niño se había cumplido. En 1992 te lesionaste y decidiste que no podías dedicar tu sueño a una sola cosa. Y empezaste a soñar de nuevo. Querías ser fisioterapeuta. Y volviste a ganar. Óscar, repasando tu biografía, veo la historia de un ganador. Veo la historia de un héroe de sueños cumplidos. Por ello, quiero darte nuestra más sincera enhorabuena. Pero ahondando un poco más, también observo la historia de un verdadero saltador de obstáculos, nunca mejor dicho. Veo la capacidad de sacrificio de un atleta olímpico cuyo lema por años fue entrena y descansa, entrena y descansa. Soy testigo de una enorme facilidad para adaptarse a las condiciones difíciles de la vida. Y veo a una persona fuerte que tras lesionarse supo obtener de nuevo su mejor versión y reinventarse para llegar a lo más alto 4 años más tarde. En ti veo reflejada la imagen del inconformismo. Veo un tipo con grandes aspiraciones que dibujó un camino hacia sus sueños y que no se salió del guión hasta haberlo conseguido. Veo en ti, por ello, la imagen del compromiso con uno mismo. Te he escuchado decir alguna vez que uno no disfruta de sus éxitos deportivos hasta que no se retira, porque mientras aún compites, tu grado de responsabilidad es muy alto y tienes que dar lo mejor de ti mismo.
pues quiero que sepas que todos nosotros disfrutamos entonces y seguimos disfrutando hoy de tus éxitos. Así que date el permiso de sentir el mismo orgullo y respeto que otros muchos sentimos por tu trabajo. Tu historia es el vivo reflejo de la reinvención, la adaptación y la búsqueda continua de nuevos retos. Es posible incluso que, si me das permiso, hasta utilice algo de tu biografía en mi próxima ponencia aquí en Estados Unidos. Pero bueno, soñaste una vez y ganaste, Piti. Soñaste de nuevo y volviste a ganar. Y estoy 100% seguro que en algún momento también soñaste en construir la preciosa familia y el grupo enorme de amigos que hoy tienes. Sin duda alguna, otro sueño cumplido del que sentirte orgulloso. Óscar Pitillas es una historia repleta de esfuerzos, de saltos de obstáculos y, sobre todo, de sueños cumplidos. Tú querías ser Edwin Moses, y si bien es cierto que sus éxitos deportivos fueron, si cabe, mayores que los tuyos, me gustaría que hoy te fueras a dormir con el orgullo de saber que Óscar Pitillas es, para todos nosotros, el Edwin Moses español. Madre. Oye. Vamos, Edwin. Permíteme, te agradezco una barbaridad lo que tal, pero te voy a dar te has documentado, pero te voy a decir un dato. Yo lo que quería ser era campeón olímpico. Es decir, te has equivocado. Quería ser campeón olímpico, pero, y se lo digo a muchos deportistas, yo tengo cero frustración, porque no fui campeón olímpico ni de lejos. No ni de cerca, ni de lejos. Pero cero frustración porque me dejé todo en el camino. Y eso es lo que yo les indico a los deportistas. Da el máximo, que luego no tendrás frustración de nada, porque mirarás y decir, simplemente no llegué porque no lo tenía dentro. Pero dalo todo. Y eso es lo que al final te reconforta. Pero no he triunfado en nada en mi vida, te lo aseguro. O sea, el 49-50 es el todo, ¿no? Es el todo lo que tenías adentro. Yo sí, hombre, sí. No fue la carrera perfecta, pero sí. Si no, es que todos estos deportistas de no, yo podía, no, aquí el deporte no va de hablar, va de hechos. Y esto de que yo podría haber hecho, ¿sabes? Yo que me dedico al fútbol, la de cantidad de gente que encuentro que podían como Messi, pero se rompieron la rodilla a los 13. Y entonces nada. Es decir, oye, te agradezco muchísimo, pero yo lo que quería era campeón olímpico. Esto me da, si cabe, todavía más razón en lo que decía, que eres la imagen del inconformismo, del seguir intentándolo, del marcarte un nuevo reto, etcétera, etcétera. Pero es cierto que yo creo que todos tenemos muchas cosas que reconocerte y de hecho tu trabajo está ahí. O sea, es evidente todas las cosas que has logrado en tu vida y que eres un referente en muchos deportes y para todos, en realidad. Así que desde aquí nuestro homenaje, Piti. Bueno, yo os lo... Gracias, Piti, por este rato. Venga. Gracias, Piti. Gracias, Piti. Piti. Un Campeón. abrazo, chao. Gracias. Abrazo. Chao, chao. Un abrazo.